¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Pues yo aquí con muchas ganas de contaros todo sobre el Nissan Qashqai 2021, el Qashqai que viene, uno de los vehículos que hizo el boom de los coches SUV, un rotundo super éxito de Nissan, y podríamos decir que Nissan vuelve en 2021 con esta nueva generación, la tercera del Qashqai, la anterior data de 2017, que aporta cosas muy interesantes desde el punto de vista técnico, especialmente desde el punto de vista de la hibridación, como es el sistema e-Power, que por primera vez se va a vender en Europa, una tecnología nueva en lo que se refiere a Nissan, aunque no es una tecnología nueva en lo que se refiere al mundo de la locomoción. Y digo el mundo de la locomoción porque no solamente tenemos un antecedente interesante en el Opel Ampera / Chevrolet Bolt, un vehículo eléctrico de rango extendido que ya tenía una tecnología muy parecida con algunas diferencias que te voy a contar con mucho detalle en este vídeo, sino que también, como muchos me contasteis de una manera absolutamente certera en los comentarios en el anterior vídeo que hice sobre el sistema de Power de Nissan, esta tecnología es la que llevan las locomotoras diésel de toda la vida, estas locomotoras diésel con este sistema híbrido en paralelo, y cualquiera que haya ido cerca de una vía del tren o haya visto pasar una de estas máquinas con ese ruido con ese gigantesco motor diésel que hace de generador para acumular justamente energía. Bueno, la cuestión es que el Qashqai, como digo, trae bastantes novedades interesantes y, si os parece, vamos a hacer un repaso rápido y vamos a abrir también la incógnita, la polémica, en el sentido de que por primera vez hay una tecnología que pone en duda el sistema de categorización de las etiquetas, porque este coche tiene características técnicas por las que técnicamente, valga la redundancia, podría definirse como un vehículo apto para llevar la etiqueta 0. Si eso sucediera, si Nissan lo consigue en España, sería un auténtico bombazo. Así que vamos a ver qué sucede con esto. Ahora os voy a contar por qué, pero vamos a empezar por el principio, si os parece. No os perdáis ni un detalle, estad con los ojos y las orejas bien abiertos. Bueno, Qashqai 2021. Se espera que se empiece a vender allá por el verano del año 2021. Fabricado en Sunderland, en Inglaterra, como en el anterior Qashqai. Un vehículo que es súper importante en aquel país. Aquí hemos perdido a Nissan, por desgracia, en España, y por lo tanto también la posibilidad de fabricar este coche, desarrollado en lo que se refiere al interior, estética, etcétera, también con mucho peso en Inglaterra, pero el tren automotriz viene de Japón, por supuesto, la tecnología de propulsión. La tecnología de propulsión va a ser la base de este vídeo en la segunda mitad, en lo que vamos a hablar también del asunto de las etiquetas. Pero para empezar os diré que es una plataforma completamente nueva respecto a la anterior, una evolución. Es la plataforma CMF, con una variación específica para este coche, que viene del grupo de la alianza Nissan, Renault, Mitsubishi. Como suele ser habitual, crece un poco en tamaño, hasta los 4,43 metros de longitud, 1,84 de ancho. ¿Esto redunda en más espacio interior? Bueno, pues básica y esencialmente, Nissan ha comunicado que tiene 20 milímetros más para las piernas, 2 centímetros, siempre está bien ganar un poco de espacio, y a donde está la ganancia grande es en el maletero. Entre 450 y 480 litros va a tener el maletero, versiones de 2 ruedas motrices y de 4 ruedas motrices. En función del tipo de tracción que elijamos, el vehículo va a tener unas suspensiones distintas. Son de esquema McPherson, pero las versiones de 4 ruedas motrices van a tener un sistema multilink de paralelogramo deformable que, bueno, pues tiene una elaboración mayor, son unas suspensiones más complejas para asumir el peso también del sistema de tracción total, y que hacen que sea un coche pues más preciso en el guiado, e igualmente también que esté mejor aislado de la carretera y del ruido con este esquema. En las versiones de 2 ruedas motrices, que van a ser las más vendidas, tenemos en la parte trasera un brazo de torsión, también una suspensión completamente nueva, y Nissan dice que se ha preocupado bastante de que este sea un coche todavía más confortable, más silencioso. Se ha trabajado también sobre el tacto de la dirección para hacer un coche de buen empaque a la hora de conducirlo, cosa que el anterior ya había mejorado bastante. Tengo mucha curiosidad por ver cómo va este, pero en definitiva se ha trabajado tanto en el aislamiento del interior en lo que respecta al confort como en el ruido, con este tipo de suspensiones. Llantas solamente de 19 y de 20 pulgadas, y como digo, posibilidad de tener 4x4. Aquí no se ha eliminado. Y digo que es muy interesante también porque, como suele suceder en coches nuevos, se ha hecho un trabajo también sobre lo que es la estructura del coche, del chasis. Ahora va a ser un 41% más rígido que el anterior, lo cual es bueno también para el paso por curva y el confort. Se utilizan, por supuesto, más aceros de alta resistencia, cosas totalmente típicas y lógicas de una nueva generación. Hay un salto en la rigidez torsional. Se aprovecha para utilizar más materiales innovadores, como es el acero de alta resistencia, que es un material que está ejerciendo muchísima importancia en los sistemas de seguridad, en las zonas
más delicadas del vehículo ante un choque para dotar a la caja de esa resistencia necesaria. E igualmente en la carrocería se emplea el aluminio por primera vez en capó y en puertas para reducirle peso, e igualmente el maletero por primera vez es un maletero de material compuesto. ¿Qué es esto de compuesto? Pues básicamente plásticos. Con todo esto el coche es capaz de ahorrar hasta 60 kilos de peso respecto a la generación anterior, lo cual está muy bien, está muy interesante. Sabe también que el nuevo Qashqai va a llevar el nuevo sistema ProPilot evolucionado, avanzado, el sistema de asistencia a la conducción, que ahora tiene un asistente de control de crucero adaptativo que no solamente es capaz de seguir al de delante, sino que es capaz de detenerse, de pararse y volver a arrancar, como ya tienen algunos vehículos de la marca, con un sistema de asistencia a la salida del carril que no solamente nos mueve el volante para devolvernos a la trayectoria, sino que igualmente es capaz de centrar el coche en el carril, con lo cual es capaz también directamente de tomar algunas curvas él solo, aunque como recordaréis, de momento no está permitido soltar las manos del volante a la hora de conducir, con lo cual va a ser un nivel de asistencia 2+, en lo que se refiere a sistema de conducción autónoma, a categoría de conducción autónoma, e igualmente trae dos cosas interesantes para circular por ciudad, como es un asistente lateral para evitar que choquemos, por ejemplo, con columnas en garajes, etcétera, e igualmente un sistema de asistencia a la marcha atrás que es capaz de frenar el vehículo de manera automatizada igualmente. O sea, tenemos monitorización 360 grados, como suele ser la norma de los coches de Nissan, con estos pluses avanzados, además de unos faros matriciales de LED con 12 elementos que van a ayudar también para iluminar el coche mejor en carretera. Igualmente también, ayudando al consumo, pero relacionado con la carrocería, han carenado completamente los bajos, algo que es una novedad total en este coche. Es súper importante que los bajos estén completamente lisos para que el vehículo tenga menos resistencia al avance y así consumir menos. E igualmente también la parrilla delantera, las lamas, tienen un sistema activo que se abre y se cierra para favorecer la aerodinámica cuando la necesidad de refrigeración del motor no está ahí y se abren, sin más. Así que si os parece, sabido todo esto, vamos a lo que es el meollo de la cuestión y donde está el verdadero interés respecto a lo que se refiere a la parte mecánica, que es en el asunto de los motores. Y para terminar hablaremos también de los precios, que también es una cosa importante e interesante, por supuesto. Bueno, este nuevo Qashqai, Nissan, la primera noticia, el primer titular es que elimina el diésel de la gama del Qashqai, ya no va a ser posible comprar diésel y en su lugar tenemos dos opciones, o comprar un motor de gasolina 1.3 turbo con dos potencias e hibridación ligera. Estas dos potencias van a ser 138 y 155 caballos de potencia y van a ir asociados, como digo, a un sistema de hibridación ligera en el que tenemos una red de 12 voltios paralela a la red de 12 voltios del vehículo habitual. Como veis, ligera, muy ligera, estamos hablando de 12 voltios, no 48 voltios. ¿En qué consta esta red de hibridación ligera? Pues además de los elementos mecánicos tradicionales, tenemos una máquina eléctrica muy compacta, muy pequeña, que va asociada al motor de combustión y va unida a este motor de combustión y que tiene tres funciones. Una, hacer de motor de arranque, los famosos arranques alternadores inteligentes. Esta es la evolución, que además de hacer de motor de arranque tienen también la capacidad de poder apoyar al motor en aceleración de una manera muy básica, muy primaria, sobre todo a baja velocidad, para reducir un poco el consumo, se nos va a notar, sobre todo en ciudad, unas decimillas. Y por último también, por contrario, regenerar algo de energía. ¿Cómo se regenera esa energía? Pues aprovechando esta máquina que se conecta a una pequeña batería de litio que normalmente en estos motores no suele llegar ni al medio kilovatio hora, 0,5 kilovatios hora de capacidad, o sea, muy poquito, simplemente para contener el consumo en ciudad y que, bueno, pues no se dispare a la hora de poder homologar los consumos, teniendo en cuenta que este es un vehículo SUV de gran superficie frontal y que por lo tanto por peso y por aerodinámica, bueno, pues hay que afinarlo mucho para que consuma igual que un diésel o menos si puede ser, ¿no? Estos dos motores 1.3, como digo, de gasolina, también pueden ir asociados a una caja de cambios CVT de variador continuo, como sabéis. Esto es algo que se está imponiendo especialmente en los vehículos japoneses. Subaru ya tiene su Lineartronic, Mitsubishi tiene su caja de cambios por variador, Nissan la tiene también con la CVT, que además lleva preselecciones para que no sea ese ruido tan permanente, nosotros podamos jugar con marchas preseleccionadas. Y Toyota no tiene académicamente una caja de cambios, pero es muy parecido el funcionamiento a un sistema por variador, con lo cual todos los japoneses han apostado por esta tecnología o similar. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la eficiencia energética y la compacidad es el mejor sistema que existe. Se puede poner en duda el confort que nos transmite en el interior del vehículo, ¿verdad? Tenemos más ruido, además un ruido como si fuera un Vespino o una locomotora diésel constante y nos sorprende un poco desde nuestro punto de vista europeo con nuestras carreteras a la hora de conducir en ocasiones. Estos sistemas, por contra, cuando se acelera con mucha suavidad, son extremadamente silenciosos. Tienes los dos extremos del asunto, silencioso y suave.
y también puede ser, o puede llegar a ser mucho más ruidoso que uno convencional. Así que eso ya depende de cada cual, pero en definitiva son sistemas que funcionan muy bien. Bueno, y lo que no tiene caja de cambios, por supuesto, es el sistema e-Power de Nissan, que en este coche va a ser la estrella y probablemente también tiene que ser el que tire más de las ventas, y es lo que Nissan apuesta sobre todo para aniquilar al diésel en este vehículo. Este es un sistema híbrido en paralelo y tiene la característica diferencial respecto al resto de sistemas híbridos que conocemos en Europa y específicamente el de Toyota, en el que no hay posibilidad de que el motor de gasolina, el motor térmico, del que ahora voy a hablar, a ver qué van a meter ahí, es una de las grandes dudas que quedan. Lo sabemos prácticamente todo, menos dos cosas: las características del motor térmico, por supuesto, y también cuál va a ser la capacidad de la batería de este coche. Pero, como digo, este motor térmico en ningún caso puede mover las ruedas. Este motor térmico está aquí para generar energía, energía que va a alimentar un motor eléctrico que va a ser siempre el que mueva las ruedas. ¿Y cómo el motor térmico mueve el motor eléctrico? Pues, como digo, como un generador, pero entre medias tiene que haber justamente una máquina generadora que sea la que cree la electricidad y la convierta para alimentar a este motor eléctrico. Así que hay una máquina eléctrica, y esta es una de las cosas que a lo mejor la gente se está confundiendo. Este es un sistema híbrido que no es más sencillo que los sistemas híbridos que tienen Honda o que tiene Toyota o que tiene Renault. Sí que es más sencillo en el sentido de que aquí no hay caja de cambios ni embrague alguno. Hay un generador, una máquina eléctrica número uno de la que no se habla mucho, que es la clave del sistema, que es la que va a traducir esa energía térmica que hace el motor de combustión en energía eléctrica que va a alimentar a un motor eléctrico que es el que va a estar moviendo siempre las ruedas. O sea que hay dos máquinas eléctricas, una que es la que impulsa las ruedas y otra que actúa como generador y conversor. Eso es muy importante. Y por último, un cuarto elemento, además del tercero, que sería el motor técnico, la batería. Bueno, vamos por partes. Una de las características de este sistema es que se parece muchísimo a un vehículo eléctrico de rango extendido como el Opel Ampera, pero hay una diferencia importante, dos básicamente. Una, la más importante y clara, es el tamaño de la batería. El Opel Ampera es un coche enchufable y este Nissan no es un vehículo enchufable, no se puede enchufar a la corriente, solamente puede generar energía a través del motor térmico y de lo que recupera en las frenadas. Y la segunda diferencia importante respecto al Ampera es que aquel tenía un embrague extra que permitía que en aceleraciones intensas el motor térmico pudiera conectarse a las ruedas para ayudar. En este coche eso no sucede. En este coche, además del motor eléctrico que se alimenta de la batería y del generador, lo que puede ocurrir es que al mismo tiempo batería y generador estén ayudando a impulsar al motor eléctrico que a su vez impulsa las ruedas. Así que con esto lo que tenemos es un híbrido diferente. Como digo, no es algo completamente nuevo porque ya hay cosas en la historia de la locomoción con este esquema de funcionamiento, y una de las características que tiene es que en este coche, o al menos así lo vende Nissan, el motor eléctrico es mucho más grande. Tú simple y llanamente vas a estar conduciendo siempre impulsado por un motor eléctrico, solo que vas a llevar ahí un motor de combustión generando la electricidad en más o menos ocasiones en función de si circulas mucho intensamente por ciudad o si estás yendo a 130 por una autovía. En todo caso, la potencia máxima del coche, que son 190 caballos, por cierto, dame un margen de error de 3 caballos arriba abajo, 190 caballos va a tener, va a ser la potencia que da ese motor eléctrico. Y aquí me surge una duda a mí, porque en el Opel Ampera, por ejemplo, tenemos también alrededor de 150 caballos de potencia, pero el motor térmico da poco más de 80 caballos de potencia. Entonces, estos 190 caballos de potencia del e-Power de Nissan son 190 caballos, yo entiendo, pico, porque si no tenemos la suficiente capacidad en el motor térmico o esos 190 caballos replicados, teniendo en cuenta además que hay pérdidas entre medias, en fin, no me quiero extender con eso ni me quiero liar, pero en definitiva la pregunta es: ¿cuánto tiempo va a ser capaz de mantener el vehículo esos 190 caballos declarados con la energía que le llega de la batería y con la energía que le llega del motor térmico? Esa pregunta la dejo en el aire y es una duda que me surge. Y eso está relacionado directamente con la capacidad de la batería. Aquí la clave es: ¿cuál es la relación entre la capacidad de la batería y la potencia de ese motor generador oculto, misterioso, que no es nada pequeño como estáis viendo en las imágenes y que no simplifica especialmente el sistema más allá de que no existe una caja de cambios, que es algo que, como digo, tampoco es nuevo, porque Honda y Toyota tienen cosas parecidas. Así que, si nos vamos al asunto de la batería, la gran cuestión es ¿cuánta capacidad tiene la batería? En los vehículos que ya tienen e-Power con un motor 1.2 turbo en Japón, estamos hablando de una batería de 1,5 kWh capacidad.
Eso es muy pequeñita, muy parecido a lo que tiene Toyota y otros. ¿Este coche va a llevar una batería más grande? Pues yo sinceramente no lo creo, porque además es que no tiene mucho sentido llevar una batería más grande. Primero de todo porque para eso tienes un generador que cuando requieras mucha potencia o requieras más potencia y la batería no sea capaz de dársela toda al motor, le va a apoyar al motor eléctrico para dar esa potencia extra que estás pidiendo, con lo cual nos saltamos el paso de tener que darle electricidad a la batería. Y en segundo lugar también no va a llevar una batería grande o mucho más grande, es posible que sea más grande, pero no mucho más, por una cuestión de costes. Nissan quiere que el Qashqai sea un vehículo barato, que esté por debajo de la frontera de los 24.000 euros de partida, quiere que sea un superventas, necesita que sea un superventas. Si le colocara una batería grande, entonces el precio se dispararía. Y no tiene tampoco sentido colocar una batería grande desde el punto de vista de que no es un coche enchufable, con lo cual pues yo presumo, yo creo y no lo sé, pero presumo que va a ser una batería que no va a pasar de los 2 kWh en ningún caso. Veremos si me quedo corto o no, pero yo creo que las cosas van a ir por ahí. Y la segunda gran pregunta o la gran cuestión aquí es ¿por qué este esquema? ¿Qué ganamos aparte de lo que os he contado, ya que es el hecho de tener un motor eléctrico muy potente? Eso dice Nissan que es una de las ventajas, pero ojo, esa ventaja estaba muy bien hace 4 o 5 años. Los últimos híbridos de Toyota y Honda ya llevan motores eléctricos muy potentes también, aunque al final el motor térmico mueve las ruedas igualmente. Ya estamos hablando de motores eléctricos de 100, 100 y pico caballos. O sea que la diferencia ya no es tanta. La segunda gran cuestión es el motor térmico. ¿Por qué hacer esto? Porque un motor de gasolina o cualquier motor, si lo utilizamos como generador, y como generador quiere decir que va a trabajar a un régimen constante, no vamos a tener el que tiene cualquier motor con los cambios de marcha. Aquí es un sonido como el de una burra, como el de un generador, un sonido permanente que veremos cómo de bien aislado Nissan. ¿Por qué hacer esto? Porque a un motor térmico le va mucho mejor trabajar a un régimen estacionario donde tiene sus mejores rendimientos, la mejor relación entre lo que gasta, la energía que consume y la energía que nos da. Entonces ahí puede haber una pequeña ganancia en lo que se refiere a rendimiento. Y para eso ese motor no solamente trabaja con régimen estacionario, sino que tiene que ser el motor más eficiente posible. ¿Y cómo lo hace Nissan? Toyota hace motores Atkinson. La mayor parte de las marcas, hasta Ford, hacen motores de ciclo Atkinson de gasolina para gastar poco. Motores que tienen una potencia específica baja, pero buen rendimiento a baja velocidad y a media velocidad, a media carga. En este caso, ¿qué es lo que hace Nissan normalmente? Pues poner un motor de ciclo Miller, que ya os he hablado aquí de qué va eso del ciclo Miller, pero básicamente es un motor de ciclo Atkinson con un turbocompresor, de manera que cuando le pedimos cargas altas, es decir, altas aceleraciones, sigue teniendo un rendimiento más eficiente que un ciclo Atkinson muy solicitado, que se acaba convirtiendo en un motor muy gastón. Por eso los Toyotas acaban convirtiendo, se transforman en motores Otto, en lo que es el ciclo de funcionamiento de la combustión del motor para podernos dar el rendimiento extra que le pedimos. Aquí con un compresor, con un forzado de aire, lo que conseguimos es que el motor trabaje en ciclo Miller y por lo tanto intentamos mejorar la eficiencia. Es una tecnología que Nissan lleva muchos años trabajando y que bueno, ya ha puesto en Infiniti con montones de ocasiones. Entonces la gran pregunta es este motor qué eficiencia va a tener y también qué cubicaje va a tener. En Japón ha estado trabajando hasta ahora Nissan con un 1.2 y se rumorea de que esto va a ser un 1500, que no va a tener nada que ver con Renault y que va a tener también este turbocompresor con ciclo Miller, como digo. Va a ser un motor súper interesante de analizar porque es un motor que no tiene que cambiar de marchas y subir y bajar de régimen, sino que tiene que trabajar de la manera más eficiente a régimen estacionario. Bueno, y ahora que os he contado todos los intríngulis y secretos sobre este motor, me queda hablar del asunto de las etiquetas. Y esto es muy curioso e interesante. Aquí estamos hablando constantemente en este canal de cuál es el tipo de vehículo que puede llevar una etiqueta cero. Y siempre hablamos de los coches eléctricos, está claro, y de los híbridos enchufables. Y cuando se habla de híbridos enchufables en la normativa, se habla específicamente de que tienen que tener una autonomía mínima de 40 km en modo eléctrico para ser considerados como un vehículo merecedor de la etiqueta cero. Pero siempre se nos olvida, porque apenas si hay oferta en el mercado, no la ha habido, más allá del Opel Ampera y alguna cosa exótica como el Fisker Karma que se vendió en menos de un año. Este coche, técnicamente, desde el punto de vista de esquema, en tanto en cuanto está impulsado exclusivamente por un motor eléctrico, puede ser considerado como un vehículo eléctrico de rango extendido. Y en la nomenclatura y la categoría de vehículos y de etiquetado de vehículos que tiene la DGT, un vehículo eléctrico de rango extendido tiene la posibilidad de tener la etiqueta cero igualmente. Y este coche, académicamente y formalmente, puede ser considerado un vehículo eléctrico de rango extendido. Y aquí está la gran pregunta. ¿Va a ser capaz de conseguir Nissan la etiqueta cero por el esquema del vehículo que tiene? Aquí el gran truco, la trampa si se quiere, es que la batería es muy pequeña. No dice nada la normativa de que el coche tenga que ser enchufable o no para ser considerado un vehículo eléctrico de rango extendido. Tan solo se considera que el coche tiene que ser siempre impulsado por un motor eléctrico. Aquí hay una puerta abierta, un resquicio en la legalidad,
atajo por el que Nissan podría entrar, y si consiguiera que este coche tuviera la etiqueta cero emisiones, entonces entraría en una categoría en la que el vehículo sería extremadamente más interesante y además podría justamente aspirar a tener mejores ayudas el año que viene, que va a haber montones de ayudas en 2021 o en el año presente, si lo estás viendo ahora, respecto a la compra de vehículos. Así que ahí lo dejo. Este coche tiene potencial legal, y hablo de potencial legal, podemos debatir y hacer un debate sobre si merece o no tener etiqueta cero emisiones, pero este coche, desde el punto de vista de la normativa, y si no la cambian y si no lo impiden, tiene un resquicio legal para poder ser un coche con etiqueta cero emisiones. Veremos si lo consigue. En el verano de 2021 nos enteraremos, justo en un momento en el que se tienen que reunir también las autoridades para decidir si cambian o no la nomenclatura de las etiquetas y la categoría de etiqueta, especialmente polémica en el asunto de las etiquetas eco. Veremos si esta reunión cambia las cosas, y ese cambio de cosas sucede antes de que este coche salga al mercado. Os lo contaremos aquí, ya lo sabéis. Si no lo habéis hecho, por favor, suscribíos al canal, dadle a la campanilla, que es la única manera que tenéis de no perderos ni un solo vídeo como este que acabáis de ver, y nos vemos en un próximo, que espero que sea más y mejor. Hasta luego, amigos. Adiós.